¿Todo bien? Bien, ¿tú? Sí. ¿De dónde eres? ¿De Estonia, escuché? Hablas muy bien del español. ¿Tú crees? Sí. Sí, está. Bueno. ¿Y cómo empezó tu vínculo con el neuroarte? Bien. ¿Empezó bien? Bien en el sentido que empezó con una pregunta, o sea, Sí. en este sentido empezó bien, hace muchos años. Tenía una abuela música, concertista, pianista, y pasaba muchas tardes en su casa, 2 o 3 veces por semana, y ella en la sala de música estaba con su piano tocando, ensayando, y yo estaba en el piso jugando con las partituras y todo. Y un día vinieron a instalarse al lado de la casa de mi abuela una pareja que tiene un hijo con parálisis cerebral profunda, y entonces en aquel tiempo no había toda la infraestructura como existe hoy para cuidar estos niños, y entonces o sea, no había las sillas de ruedas y todas las cosas como... Y sus papás lo venían a dejar en la casa de mi abuela, y estaba allá en un sofá, allá en la sala de música, mientras mi abuela estaba tocando, quedaba 2 o 3 horas allá, y cuando yo tocaba, ensayando, más o menos cuando tenía 7, 8 años, y yo le hablaba, o sea, estaba tocando, jugando con el instrumento. Bueno, al principio no era realmente un instrumento, sino como un juguete grande. Tenía en la calle el juguete más grande de todos los niños, y entonces estaba súper orgulloso del juguete, entonces jugaba mucho. Y él estaba allá, entonces le hablaba, le dije, oye, ¿te parece, vamos a hacer te voy a tocar escucha? Y bueno, por eso no sabía, jamás me contestó. Y porque tenía los ojos cerrados, trabajaba mucho, y entonces y falleció un invierno por problemas respiratorios, como suele suceder, y luego yo seguí con mis prácticas. Y yo crecí en Bruselas, en Bélgica, y Bruselas, capital de Bélgica, era la ciudad donde los grupos de rock ingleses iniciaban su gira europea. Y si la gira había sido agradable para los músicos o para los grupos, entonces terminaba su gira con un concierto adicional gratuito en Bruselas. Entonces todas las personas, las personas de mi generación que estaban interesadas en este tipo de música, en el rock inglés de estos años, tuvimos la fortuna de ver muchos grupos. Y un día fuimos con un grupo de amigos a ver una banda que se llama Led Zeppelin, y nos impactó a todos. Y después fuimos a tomar una copa en un antro y hablar del grupo. Y hay un amigo mío que se sentó al lado mío, que me dice, ¿sabe qué? A mí no me gustó. Entonces lo miré y no entendía lo que me decía. ¿Cómo no te gustó Led Zeppelin? Es imposible que no te gustara Led Zeppelin. No, me dice, no me gustó. Entonces se regresó a su casa, y semanas después volví a pensar en esta situación. Y dije, pero ¿cómo es posible que a él no le gustó? ¿Acaso no escuchó lo mismo? Y entonces volví a pensar a este amigo mío de la infancia, y dije, ¿acaso no me escuchó? ¿Acaso no percibió lo mismo que yo? ¿Acaso nosotros percibimos cosas diferentes? ¿O cómo está la situación? Entonces empecé a reflexionar sobre la percepción del llamado mundo. Y entonces me metí a estudiar filosofía, luego neurociencias y todo eso. Pero entonces empezó así, con unas cuestiones, primero unas vivencias, sin realmente intelectualizarlas, sino vivirla, y años después, de forma retrospectiva, empecé a reflexionar sobre eso. O sea, hubo una distancia para poder reflexionar sobre estos temas. Ahí fue, vamos a decirlo así, como que empezó con esta pregunta: ¿cómo me percibo? ¿Cómo se perciben los demás? Tenemos percepciones distintas de la misma cosa. Por ejemplo, esta botella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
somos 11 aquí, entonces tenemos 11 perspectivas o percepción diferente de la misma botella. Entonces, Led Zeppelin, todo el mundo estamos escuchando Led Zeppelin, entonces mi amigo me dice, no me gustó. Entonces me pregunto, ¿escuchó lo mismo? ¿O cada uno de nosotros tenemos una vivencia subjetiva, individual de la misma botella? O, definitivamente, hay 11 botellas diferentes. Hay 1000 Led Zeppelin diferentes, hay 1000 grupos diferentes. Esta cosa es algo que se hace pasar por una botella. ¿Entiendes? Entonces, ahí fue. Reflexiones sobre todo eso. Si el mundo se hace pasar por un mundo. Si nosotros nos hacemos pasar por personas, por individuos. ¿O cómo está la cosa? ¿Hay un engaño allá? Entonces ahí empezó Neuroartes allá. Bueno, no, empezó así porque el instituto se fundó en 2003, pero 2003, 2003. Pero digamos que se está gestionando las preguntas desde 1800. La pregunta básica es como la percepción, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la percepción. Pero ¿quién percibe y qué es lo que hay por percibir? Hay algo por percibir y ¿quién percibe? ¿Me entienden? ¿Quién percibe? El rojo allá, ¿quién percibe el rojo? Y antes del rojo, antes de la conceptualización, ¿quién percibe? ¿Cómo está la cosa? O sea, lo que el taoísmo habla al instante pre-taoico, antes de la percepción. Si te escuchas, ¿quién escucha? ¿Quién escucha? ¿Hay un sujeto? ¿Cómo está la cosa? Sin preguntarte por qué es lo escuchado. ¿Por qué? Porque lo que es escuchado, lo que es percibido, ¿en qué medida es porque es percibido? El uso del es sería más bien como un acuerdo efímero entre 2 o 3 personas que conversan sobre un supuesto objeto o sobre algo que se hace pasar por un objeto. Entonces el es no es en este sentido. O sea, no es una afirmación, sino el es una ficción. El es una ficción, pero que la vamos dogmatizando y tomando por seguro que el es. Por lo tanto, el lo pasa lo mismo. El lo que observo, también es una ficción. No significa que no sea real, ¿verdad? O sea, ¿está complicado eso? No, ¿verdad? ¿Se entiende? Es un vaivén entre... Un objeto es a la vez ficticio y real. Existe, pero no significa que tiene una sustancia en sí. Digamos, este problema que está desde el nacimiento de la filosofía occidental, ¿no? Es decir, el problema de lo objetivo, de la subjetividad. Y digamos, ¿cómo llegas desde esta problemática habiendo estudiado o donde te formaste en el pensamiento occidental? ¿Qué fue lo que te hizo interesarte en pensar las cosas, pero desde otras tradiciones? Sobre todo
budismo, ¿cómo te sos? Mire, lo que le dije, la filosofía, la danza, la música, el budismo, son términos públicos genéricos, pero que en realidad hay que ser muy, es lo mismo que la física cuántica, hay que ser muy cuidadoso en el sentido que hay muchos rizomas, muchos vertientes, muchas escuelas a nivel del budismo, hay tradiciones, escuelas distintas, muchas tradiciones, y dentro de cada tradición hay muchas escuelas. Algunas escuelas realmente tienen posturas opuestas. O sea, hay que ser muy cuidadoso y entonces yo estudié filosofía en Bélgica y en Inglaterra. Entonces, mi contacto con la filosofía académica ha sido un contacto neurótico. Filosofía continental de un lado, filosofía analítica de otro lado. Cuando estuve en Cambridge tenía la impresión de estar encarcelado dentro de un pensamiento que sentía me sentía encerrado en un mundo platónico teniendo un cuerpo aristotélico. O sea, era totalmente neurótico. Entonces había que escaparse de cierta forma, fuera del Glenfiddich, el Glenlivet, que son whisky tremendo, pero no es suficiente. Entonces, aparte de la familia de los Glen, me metí, pero había leído ya cosas del budismo en la adolescencia, todo eso, ¿no? Entonces empecé a investigar la escuela, la tradición Yogacara y Mayamaka. Entonces, que la tradición Yogacara, los primeros textos fundadores de la tradición Yogacara es una compilación de texto que apareció alrededor del siglo II-III, no hay fechas definidas de nuestra área, entonces tiene como una tradición que tiene como 1800 años a nivel de textos, pero los textos no significa que no hubo como, especialmente en el budismo, donde los textos vinieron mucho después, ¿no? Y es en el norte de la India, donde está más o menos la frontera entre Pakistán y Afganistán en esta parte, ¿no? Era la cuña de la escuela Yogacara, y en el sur de la India Madhyamaka, con un filósofo que se llamó Nagarjuna. Entonces estudié estas dos epistemologías y me pareció muy interesante Yogacara, que habla de la mente como primero explica que el mundo no es independiente de la mente. Entonces, me gustó mucho porque sentía definitivamente que es lo que vivía, pero que no podía poner términos o frases sobre mis vivencias. Entonces, que me aclaró muchas cosas, me ordenó el pensamiento. Pero es una tradición que con la entrada del budismo en el mundo occidental, la occidentalización de las epistemologías budistas es realmente, desde mi perspectiva, algo catastrófico, porque no tiene nada que ver con la tradición, con la epistemología budista, nada que ver. O sea, le voy a explicar por qué. Lo que pienso, obviamente, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, entonces empecé a investigar eso y vi de un lado, bueno, tenía tres gorras, tres sombreros: la filosofía continental, básicamente la fenomenología, la filosofía analítica por otro lado, más enfocado a la parte anglosajona y todo, y algunas epistemologías orientales, de Yogacara, el taoísmo. Entonces me ayudó estos tres corrientes en realidad a desarrollar una propuesta distinta. Entonces tomaste diferentes corrientes de pensamiento, epistemología, sí, los términos de la percepción y construcción del mundo,
y originaste una a través de una investigación. Sí, las bases han sido las tradiciones occidentales, de la filosofía occidental, principalmente la filosofía analítica, y que me salvó, de cierta forma, la fenomenología, o sea, me ayudó mucho, y luego epistemología budista, que vinieron luego a reforzar teorías de la física cuántica, porque definitivamente no creo que la fenomenología renuncie al mundo. Yo renuncio al mundo. O sea que en el mundo occidental hay este texto que se llama la Biblia. Y según la Biblia, según todas estas tradiciones judeocristianas, Dios creó la tierra. El sexto día creó el hombre. O sea, desde 2000 años venimos con la idea, en los corrientes filosóficos occidentales y en la ciencia occidental, venimos dentro de nuestro ADN, para decirlo así, el concepto de la llegada del hombre, del humano, en un mundo preexistente. O sea, venimos con la idea que el mundo es preexistente al hombre. Tenemos que encajar en eso. ¿De acuerdo? Y entonces, siempre me ha creado mucho ruido en la cabeza. Esta preexistencia, con todo lo que implica la preexistencia, que el mundo es independiente de la mente del humano, y esta idea de buscar las bases biológicas de la mente o de la conciencia va de la mano con esto. Toda la ciencia occidental ha sido orientada de forma no consciente a la preexistencia del mundo, de un mundo independiente de la mente, hasta tal grado que el método científico exige que el científico renuncie a su propia subjetividad para no ensuciar su investigación. O sea, te exige como punto de partida de salir de tu propia conciencia a nivel científico. Hoy las personas que estudian las bases científicas de la conciencia pretenden renunciar a su propia conciencia para estudiar la conciencia. Llegas a tu casa, quita tus zapatos, sales de tus zapatos, fácil. Entras en tu casa, sales de tu vestido rojo. Pero yo no veo cómo uno puede salir de su conciencia para estudiar la conciencia. O sea, transformar la conciencia humana en un objeto, reducirla a bases biológicas, a procesos cerebrales, o extenderla a todo el cuerpo, como se escucha ahora, es una propuesta materialista, reduccionista, que es una falacia. O sea, yo no sé cómo, yo no encontré la manera de salir de mi propia conciencia para estudiar la conciencia. Entonces, las propuestas, hemos llegado a la idea que podemos ser preexistentes a nosotros mismos. Entonces voy a renunciar a mi conciencia para estudiar la conciencia. A ver, ¿cómo se hace eso? No lo entiendo. El método científico de un sector de la neurociencia que estudia eso, pretende ellos renunciar a su conciencia fenomenal para poder estudiar la conciencia. Pero, sin embargo, exigen que el público que lee el resultado de sus investigaciones tenga una conciencia fenomenal para poder entender lo que están diciendo ellos. Es la situación actual en los sectores neurocientíficos que buscan las bases materiales de la conciencia humana. El pensamiento vendría a ser... No, pregunto porque lo más cerca que yo estuve de neurociencias fue cuando estudiaba matemáticas, más o menos por el 2000, por ahí, 2001, 2002, que a veces compartíamos con clases de matemática con biólogos que estaban en ese estudio, ¿no? de redes neuronales, que más bien trabajan con modelos matemáticos para eso, ¿no? de como desentrañar el pensamiento desde una perspectiva biológica que tiene ese principio
filosófico que es como lo que podemos pensar que es una falacia de cómo yo, si realmente no hay un mundo separado de mí, porque yo estoy creando el mundo en el que estoy viviendo, porque no puedo decir no estoy en el mundo si estoy. Entonces, desde esa falacia pasa toda la opresión, ¿no? Que después hay con el tema de los números. Claro. El número yo estoy como obsesionada. O sea, mi angustia es por el tema de los temas legales, de cómo te adormentan las instituciones educativas y los malvados. Claro. Y bueno, y los números, como bueno, si no tenés tal número de acá para arriba, tenés anemia, si no tenés tal número de acá para no sé qué, te opero, si no tenés tal, bueno, y eso, y cómo te matan y vos tenés que tener plata para pagarle al abogado. O sea, yo soy una persona poderosa y ya, voy a ver todos los juicios, o mi mente yo voy a darme cuenta que no me conviene generar esto del mundo y generar las cosas lindas que me gustan, que son la danza, la música. Sí, pero el asunto es que yo creo que pusiste el dedo en la llaga, o sea que todo este pensamiento, nosotros desde la perspectiva de Neuroartes consideramos que todo lo que describes y todas las situaciones opresivas, porque no hay otra palabra, las estructuras sociales opresivas en las cuales vivimos hoy son el resultado natural del desarrollo de este tipo de pensamiento que vamos arrastrando desde 2000 años. Llegamos al punto que hoy el interés de la mayoría de los gobiernos del mundo y de los sectores empresariales es de transformar el humano, el sujeto, en un objeto. Que el mundo es preexistente. Yo tengo el poder, yo veo un mundo, estoy diciendo cómo tiene que funcionar el mundo. Porque yo tengo el poder, ¿me entiendes? Entonces, y la única forma para que funcione este mundo preexistente, porque no me voy a cuestionar que el mundo no es preexistente, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer que todas las personas, todos los seres sensibles que viven en el planeta, encajan en un sistema que nosotros vamos a diseñar para ellos. Y entonces vienen las notas, todo lo que estás describiendo, y la patologización sistemática de la naturaleza humana. Al patologizar toda la naturaleza humana, llegamos a un manejo más fácil del humano. Muy sencillo. Hace unos días estaba yo en Chile, en una conferencia en una universidad, la Universidad Francisco Santa María, que es una universidad privada, y allá habían traído un científico estadounidense que está a cargo del Brain Project, del proyecto del cerebro que le confió Obama, el presidente Obama, para hacer un mapeo completo de todo el cerebro. Proyecto fantástico, genial proyecto. Y él vino a la invitación de 2 senadores chilenos. El proyecto, y este señor, que es un científico de renombre internacional, un neurocientífico incuestionable en cuestión a sus logros, reduce la mente humana a procesos cerebrales. O sea, la mente humana no es nada más que una serie de neuronas. O sea, la mente está en el cerebro, aquí el cerebro es un objeto, la mente es una serie de procesos cerebrales. Los estados mentales, o sea, los contenidos de la misma mente son procesos cerebrales. Pero ojo, esos son míos, no son tuyos. Entonces hay que protegerlos. ¿Y cómo protegerlos? Vamos a inventar el neuroderecho, que protege los procesos cerebrales de Fernando y los míos. O sea, vamos a insertar en el mercado capitalista de la oferta y la demanda, los procesos cerebrales para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad, por si acaso este muchacho me está robando proceso cerebral, yo voy a acudir a un abogado para hacer un proceso. Pero este es una propuesta que unos senadores chilenos quieren poner en la Constitución. O sea,
Chile no ha sido capaz de reformar la Constitución después de la dictadura de Pinochet, pero están dispuestos a modificar la Constitución para insertar estas cláusulas del neuroderecho, para hacer sentir los ciudadanos chilenos orgullosos de transformarse en objetos que un día van a entrar en la bolsa. Me explico, y entonces este es el resultado, todo lo que dices es el resultado, y este neuroderecho es el resultado de la evolución de este corriente filosófico, científico, que transforma poco a poco, y entonces el discurso de unos, van a ver cómo es totalmente vicioso y perverso eso, el discurso de unos de los senadores es de decir, nosotros tenemos que luchar en contra de los monstruos que son Google, Facebook y Amazon. Por lo tanto, tenemos que reivindicar la autoría de nuestra mente y de nuestros procesos cerebrales y hacer un neuroderecho para luchar en contra de eso. O sea, Google, Facebook y Amazon son el resultado del paradigma clásico. Y ellos pretenden utilizar el mismo paradigma para luchar en contra de los monstruos. O sea que te están poniendo la cosa de fuerza que no vas a poder salir de ningún lado. Y te lo presentan en realidad como fantástico, te vamos a defender. Nosotros trabajamos para el pueblo, te vamos a defender. La prueba que estamos trabajando para el pueblo, traímos a este señor de los Estados Unidos, que dice que la mente son unos procesos cerebrales y que te reduces a un objeto. Recordaba el libro de Antonio Arturo sobre su viaje al país de los tarahumaras, y él dice ahí que los tarahumaras le habían enseñado la importancia del hígado en el proceso de la conciencia. Él decía que básicamente que los rituales con peyote que hacían los tarahumaras, y que en el momento en que los existen están en crisis porque el gobierno se les había prohibido y les había cortado las flores de los peyotes, ellos podían solo hacer los rituales con las raíces, lo cual ya era muy denigrante para ellos. Pero los chamanes le enseñaban que justamente la reacción alquímica, digamos, del peyote se da a nivel del hígado, y que es en el hígado donde todo el proceso de cambio de conciencia, para decirlo de algún modo, se daba, y no era tanto en el cerebro. Por eso digo, eso incluso nos puede remitir a la medicina hipocrática, ¿no? El rol del hígado en los estados como de la melancolía, por ejemplo, ¿no? Que es una invención de Hipócrates. Claro. Entonces, eso también, ¿no? En relación al cuerpo y a la conciencia, creo que hay una crisis en determinar, que siempre existió en el pensamiento occidental, ¿no? En determinar cuáles son los roles corporales o qué roles está jugando el cuerpo en su totalidad. Sí, ¿cómo lo organizamos? La organización del cuerpo. Pienso en el cuerpo sino como un cuerpo que no tiene órganos, sino que está organizado de repente de otra forma, y que se juega una parte sustancial del cuerpo. Aquí el punto también es mire, la epistemología budista, unas tradiciones budistas y escuelas budistas tiene un pensamiento opuesto. La materia es un derivado de la conciencia. Aquí me refiero al mundo occidental, consideramos que la conciencia es un derivado de la materia, un derivado en el sentido que la materia es la conciencia, o que equivalencia A es B, B es A, o la materia es causa de la conciencia. Nosotros desde la perspectiva de Neuroartes rechazamos esta propuesta. Más bien consideramos que la llamada materia es un derivado de la conciencia,
estado efímero, una manifestación efímera, dinámica en proceso de transformación constante de la conciencia. Que los objetos o las personas, lo que llamamos objeto de persona, no tiene una sustancia en el sentido aristotélico, no hay una sustancia. Si vemos, por ejemplo, haga usted el ejercicio con un árbol. Usted ve un árbol, cuando ve un árbol puede pensar que el árbol tiene una sustancia, pero si quitamos la lluvia, no hay árbol. Si quitamos el sol, no hay árbol. Si quitamos la tierra, no hay árbol. Y así sucesivamente. O sea, el árbol está constituido de elementos no árbol. En ese sentido, el árbol no tiene una sustancia en sí, no tiene una en sí. O sea, no es independiente. Lo que llamamos árbol o lo que llamamos los objetos o las personas están interconectadas, ¿no? Estamos constituidos de los mismos minerales, de todos esos, están entrelazados, o sea, no hay una sustancia, ¿no? Y entonces, si así es en cuanto a las personas, a los seres humanos, desaparece todos los conceptos de diferencias raciales, la raza y todo eso, porque estamos totalmente interconectados, o sea, hecho de los mismos, o sea, me explico. Entonces, pelear por las identidades y todo esto no tiene mucho sentido. Pelear por la continuidad, sí, las continuidades de los procesos de transformación constante, sí. Entonces, digamos que para la perspectiva de Neuroarte, esta idea de los procesos, de esta interconexión, o lo que la física cuántica llama el entrelazamiento, es realmente fundamental. Es una forma de empoderarnos y de manifestar una solidaridad con las formas de vida. Si el árbol no tiene una sustancia, significa que el árbol es vacío. Cuando nosotros decimos que la persona o el objeto es vacío, significa que no tiene una sustancia, sino que es es un sinnúmero de superposición de potencialidad y de probabilidades. Ese es el vacío. Esa es la noción de vacío dentro del budismo. No es un nihilismo, sino que es una forma de vivir un empoderamiento considerando que hay una superposición de potencialidades y de probabilidades. Y que ahí viene la física cuántica y hay diferentes interpretaciones en la física cuántica. La interpretación tradicional dice que hay un colapso, tal vez ha escuchado hablar del término colapso, que efectivamente hay una superposición y que cuando dentro de esa superposición, la conciencia de Fernando materializa la existencia de la CIA y que los diferentes elementos de la superposición desaparecen. Hay una otra interpretación que nosotros defendemos, que es la interpretación de Everett y de Minsky, que dice que hay una superposición, que nosotros vivimos superposiciones y que cuando hacemos real un elemento de la superposición, los otros elementos no desaparecen, siguen allá. Es un poco el sistema de la fotosíntesis o cosas así, ¿no? Entonces, que nosotros, si desarrollamos nuestras habilidades, tenemos la posibilidad de navegar en esta función de onda universal, de cierta forma, tener la habilidad de vivir lo que en la física clásica se llama elementos contradictorios. Por ejemplo, el mismo ejemplo que siempre uso de este niño, de un taller un día de música con niños, y le pasé salsa. Pasé un tema de Tito Puente, timbalero puertorriqueño y neoyorquino, todo. Y los niños estaban bailando todo. Entonces me acercó un niño y dijo, oye, ¿cómo te va? Entonces el niño, entonces le digo, ¿cómo te sientes? El niño me mira así, no, pero me siento alegre y triste. En el paradigma clásico, imposible, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, eres uno o el otro, o sea, el agua o es fría o es caliente. Pero decídete, o sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Defínete, sea estable, ¿no?
Entonces, mire, explícame. No, me dice, yo soy alegre porque me gusta la música, pero soy triste porque yo sé que se va a acabar. Entonces vivía como una superposición complementaria de estados emocionales complementarios, no contradictorios. ¿Me entiendes? Entonces esta superposición así, vivimos en una superposición. Entonces va de la mano con alguna epistemología budista, también eso, ¿no? El tema de la conciencia me genera ahí, cuando decís que son derivados de la conciencia, no entiendo bien cuál es esta relación de todo lo que se produce de este mundo de interacciones, de entrelazamientos, si esa es la misma conciencia o es un nivel de la conciencia o si la conciencia está separada y eso deriva de, y cuál es la realidad, digamos, ontogenética, si se quiere, de la conciencia o cómo es que eso sobre la conciencia. Bien. Sí, mire, de acuerdo a algunas epistemología budista, hay varios niveles de conciencia. El término conciencia en el castellano es muy limitado para algunas reflexiones. Es muy limitado para la reflexión sobre la conciencia, porque existe un solo término, conciencia. En inglés está un poco más amplio, hay dos términos, awareness y consciousness, que ya son cosas muy distintas. Y entonces, si recurrimos a sánscrito, por ejemplo, o al Pali, hay más variedad, hay un vocabulario más amplio que permite desarrollar reflexiones más claras para evitar la confusión. En algunas interpretaciones de la física cuántica también hay un vocabulario bastante extenso. En algunas interpretaciones cuánticas se llama de la función de onda universal. Función de onda universal. Que en sánscrito vendría a ser jnana, J-N-A-N-A, que es como el absoluto, traducido al castellano, pero el absoluto no tiene ninguna connotación autoritaria, ¿de acuerdo? Es un término, nada más. Y sabemos que el lenguaje, a veces estamos prisioneros del lenguaje en términos filosóficos y científicos, entonces se complica eso. Bien, entonces el FU, la función de onda universal, sería un equivalente cuántico del absoluto de la epistemología yogacara. Es algo que es difícil de conceptualizar, pero que tenemos que conceptualizar para facilitar las conversaciones o las reflexiones. Es un estado. Es un estado. Luego viene otro término, Vijnana, que es jnana, pero con el prefijo vi, vi. Entonces, el prefijo vi implica una separación. O sea, es una separación de la función de onda universal, es una separación del absoluto, es una separación de la conciencia. Y esta separación, si traducimos el sánscrito Vijnana al castellano, vendría a ser conciencia discriminatoria. Discriminar porque hay una separación. Entonces el prefijo, en castellano es muy complicado, hay que agregar una palabra. Después, en sánscrito se hace un prefijo. En inglés, imposible. Tenemos discriminar. Sí, pero nosotros la llamamos conciencia discriminatoria. Entonces había la función de onda universal, que es lo mismo que el absoluto. Luego hay dentro de esta función de onda universal, de la física cuántica o del absoluto, una función cognitiva inherente, pero esta función cognitiva inherente no es la cognición humana ni la cognición animal, se llama pero le voy a explicar en detalle. Entonces, esta función cognitiva inherente
permite la conciencia discriminatoria. ¿De acuerdo? Entonces hay una superposición, hay una discriminación, conciencia discriminatoria, y uno de los resultados, me gustaría ¿tienes una acá? Fantástico. Mejor, gracias. Ahora sí. Función de una universal. Función de una universal. Función de una universal, conciencia, absoluto, llana, ¿de acuerdo? Aquí hay yo lo pongo aquí, pero hay una función, esa es una representación física, no es así, ¿eh? Hay una función cognitiva inherente en la función de una universal, que es la conciencia discriminatoria, ¿de acuerdo? Ese vi. Ok, de pasamos a la separación de conciencia discriminatoria. Sujeto, objeto. Aquí hay una separación en el mundo dualista, o sea, el mundo dualista en el cual vivimos, porque no podemos negar que está sentado en una silla. ¿De acuerdo? Será absurdo de negar esto. O sea, nosotros no negamos la existencia de los objetos. Nada más decimos que los objetos de las personas son el resultado concreto de la conciencia discriminatoria. Entonces aquí tenemos un mundo y aquí tenemos otro mundo. ¿De acuerdo? Nosotros vivimos aquí, en este mundo. La física cuántica va aquí, va a lo microscópico, a lo más profundo, estudia pero al estudiar llega aquí, porque va a lo más profundo. Cuando estudiamos la mesa, por ejemplo, a nivel cuántico, nos damos cuenta que la materia es vacía. La materia en sí no existe. Entonces vamos a lo más profundo y llegamos aquí. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con la neurociencia cognitiva hoy, trabaja aquí y dice que el sujeto y el objeto, y trabaja en esta parte. Y la física cuántica trabaja aquí. Y la física cuántica está explicando que leyes cuánticas o del mundo microscópico se aplican al cerebro. Hay los iones de calcio, por ejemplo, en las neuronas, en las vesículas, donde las vesículas en las neuronas son las bolsitas donde están los neurotransmisores. Entonces hay bolsas, los iones de calcio tienen por función de abrir las bolsas, las vesículas, para liberar los neurotransmisores. Y ahí, en esta parte específica del cerebro, de las neuronas, se aplican las leyes cuánticas y el indeterminismo, la parte de la incertidumbre cuántica y todo eso. Pero la neurociencia rechaza eso, no quiere trabajar con eso. Aunque la física cuántica ha explicado, ha demostrado cada día más que hay leyes cuánticas que se aplican a lo más profundo de los procesos cerebrales, los neurocientíficos rechazan y siguen trabajando con el paradigma clásico. En el paradigma clásico, cuando le pregunta al sujeto, entonces, obviamente, 5 días, el 6º día el hombre, entonces viene antes que de acuerdo al paradigma clásico. O sea, el mundo viene primero, luego viene el sujeto. Por lo tanto, vamos a decir que la causa de la percepción del sujeto es el mundo. Y como el mundo está creado por Dios, Dios es la causa de mis percepciones. ¿De acuerdo? Y luego se empezó a desarrollar otra propuesta, que el sujeto va así, hacia el objeto. ¿De acuerdo? Pero siempre hay una preexistencia. Entonces nosotros lo que proponemos es que hay una coemergencia entre sujeto y objeto. Que todo es un proceso coemergente, que no hay gallina y que no hay huevo. Interdependiente. Coemergente. O sea, no puede haber uno sin el otro. O sea, espera, porque... no, porque acá siguiendo a la colega, o sea, está la propuesta en activa de Varela, ¿no? con el budismo incluido. O sea, ¿qué relación tiene? Porque yo siento que la explicás y es como de alguna manera escuchar esa misma propuesta. ¿Qué relación tiene esto con la propuesta que ya hizo Varela hace? Pues no es la misma, ¿eh? ¿Por qué no?
porque no es la misma. Pero, ¿cuál sería la diferencia? El principio del... budista también porque él hace una conjunción en las teorías budistas, poniendo la conciencia en un lugar que es donde lo pone, y pensando que la relación del sujeto es una emergencia, que es esa... Sí, pero es lo que estoy diciendo, Sí. pero la diferencia es la coemergencia. Sí, pero él dice que es la coemergencia. Yo cuando trabajé con Varela en París estuvimos 6. Al momento que falleció Varela, Comelli regresó a Chile unos años después, él se perdió. Antoine se fue a Lutz, se fue a trabajar en los Estados Unidos, ahora regresó en Francia, está en la Universidad de Lyon. Lien, el vietnamita, se quedó en Francia y sigo con sus avenidas aventureras matemáticas. Todo el equipo no hemos llegado a trabajar, avanzar con la neurofenomenología. Nadie pudo seguir avanzando con la neurofenomenología. Está el Instituto de Mente, ¿no? Sí, pero espérame. No se me pregunto eso. No, pero te voy a explicar. Entonces, el núcleo central se desintegró por el fallecimiento de Varela, y se fueron por todos lados a nivel. Lo que siguió después en realidad fue otra cosa. El pensamiento de Varela, que muy influenciado por el budismo, habla de la emergencia, como bien lo dijiste, ¿de acuerdo? Yo no me acuerdo que a nosotros nunca nos había explicado la coemergencia entre sujeto y objeto, viniendo de la conciencia discriminatoria, con la implicación que entonces el sujeto aquí tiene la posibilidad, a través de procesos de concientizaciones, de estar en contacto con la función de onda universal. O sea, esta es una propuesta de Mensky. ¿Pero no es lo que hacía con el budismo? ¿Con todo el trabajo con el Lama y toda la...? No sé, pero te explico. Te voy a explicar. Espérame, te voy a explicar. La tradición de la cual se nutrió Varela es el budismo tibetano. Nosotros estamos es que tiene que entender que lo que se llega aquí en el mundo occidental del budismo tibetano es una occidentalización de tradiciones budistas, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. También hay que entender que el budismo tibetano se ha desarrollado gracias a un sector privilegiado de la sociedad, de una casta de gentes privilegiados que vivían a cuesta del pueblo de Tibet. Hay una parte de la historia del budismo tibetano que ha sido eliminado para no generar un malestar en los budistas tibetanos occidentales. No hay que bien recordar eso, o sea que la opresión del país Tibet antes de la llegada de China, durante siglos en el Tíbet, la opresión ha sido organizada por el budismo tibetano. No nos gusta escuchar eso. El budismo occidental hoy en día no cuestiona las estructuras sociales en las cuales vivimos. No las cuestiona. Te explica un montón de cosas que tú podrías hacer por tu propio bien individual, sin poner en duda las estructuras sociales en las cuales vives. Yo quisiera que alguien un día me explica y me muestra que el budismo, la occidentalización del budismo, que quieren luchar en contra del sufrimiento, expliquen que una de las causas fundamentales del sufrimiento del humano contemporáneo son las estructuras sociales en las cuales vivimos. Entonces,
Está bien de decir sufrimos todos, hay que hacer algo, pero este hacer algo no implica cambiar las estructuras sociales, explica un poco como hacen muchas terapias y la psicología, asegurarnos que los sujetos, afinar los sujetos para que viven en las estructuras sociales ya establecidas, sin ponerles en duda. El budismo occidental te dice tienes que respetar la ley, tienes que respetar tal cosa, tienes que respetar tal cosa, tienes que hacer eso, tienes que aislarte para sentirte bien. No veo, hay unos movimientos budistas de activismo, como la organización Zen, de los budistas Zen, que tratan de hacer acciones, proyectos de intervenciones sociales, pero son muy aislados. No hay realmente, bueno, yo no lo he visto por lo menos, no he visto en el budismo occidental propuestas realmente claras para atacar de frente las estructuras sociales del mundo en el cual vivimos, sabiendo que estas estructuras sociales son una causa fundamental del malestar y del sufrimiento de toda la población. No he visto esto. Perdón, capaz que... Y entonces esa es una paréntesis. Entonces, además, el budismo tibetano es el budismo minoritario. No estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo eso, pero es minoritario. Entonces, a veces es bueno estudiar, pensar, reflexionar sobre estos temas, porque parecería que la versión occidental del budismo no prepara a las personas a pensar y a estudiar. La tradición Yogacara explica claramente que la meditación sin la reflexión filosófica no sirve, y las reflexiones filosóficas y científicas sin la meditación no sirven, son cosas complementarias. Bueno, yo te sugiero en Uruguay o en Argentina o en Chile, que son los países más cercanos, incluso en Brasil, de acercarte a los shangas o a los movimientos budistas y de ver, identificar dónde realmente hay un proyecto de reflexión sobre las estructuras sociales en base a los textos de la epistemología budista. Es interesante eso, pero justo por esto es un poquito, ¿no? A mí también me interesaría encontrar ese lugar. Estoy estudiando el pensamiento budista tibetano y lo que he encontrado es que ellos entienden que el ego es la causa de los sufrimientos. Supongo que debe ser la estructura social como una proyección del ego, ¿no? Y claro, o sea, la intervención es intervenir en tu propio ego para poder intervenir en esa estructura, pero así a nivel social no encontraba. Por eso quería intervenir. Sí, no hay, o sea, que es como que... Acá en Uruguay. No, pero la occidentalización del budismo no se enfoca a las reflexiones sociales, no se enfoca, por ejemplo, sobre el hecho que dice que somos todos entrelazados, pero si estamos todos entrelazados, interconectados, implica que tenemos una responsabilidad hacia el otro y que tenemos también una mente colectiva. Entonces que hay que pensar y no aislarnos a través de nuestro yoga en nuestra casa o 2 veces a la semana, y de pensar que en estado de meditación vamos a encontrar la conciencia pura y que se pudren los demás. No, porque yo estoy bien. ¿Y por qué lo puedo pagar también? Y la gente que vive en la calle que no lo puedo pagar, no importa, porque de todas formas yo me siento bien. Entonces, en todo este sector de la población que está embobada con el budismo y que realmente le vale un pepino las transformaciones sociales. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, trabajamos algunas epistemologías budistas para hablar de la coemergencia, de tener un impacto en la sociedad en la cual vivimos, con la posibilidad de poder, vamos a decir, regresar, que no es un regreso, pero es una imagen de estar en contacto con esta función de onda universal. Esto, te voy a explicar más detalles sobre Varela y todo eso.
Pero entonces es lo que estamos diciendo. Entonces, para nosotros es muy importante reflexionar, porque y pensar. Aquí Fernando me pasó un libro donde se está explicando que hay un ataque frontal en contra del pensamiento crítico, que se desaparecen muchas disciplinas en los colegios, en las universidades de muchos países. Es lo mismo. O sea, dejar de pensar que los sujetos se transforman de forma voluntaria en objetos. Y entonces, acuérdense, William James, ¿ha escuchado hablar del hermano de Henry James, el escritor William James, gran psicólogo estadounidense, que cuando lo invitaron en Harvard para dar clases, se dio cuenta que hay catástrofe, hay clases sobre marxismo, hay clases sobre Darwin y todo eso, y ahí ¿qué vamos a hacer? Estas cosas van en contra de la ideología capitalista, ¿qué hago? Voy a poner el alma, voy a poner a Saul, voy a hacer un curso de psicología, y toda la propuesta ideológica de William James está basada en asegurarse que el sistema tradicional capitalista de la enseñanza sigue el mismo y que vamos a asegurarnos que todas las personas que tienen trastornos multisensoriales, otros problemas mentales y todo, se integra en las estructuras sociales ya bien existentes, sin poner en duda estas mismas. Igual, leen el Tratado de Psicología de William James, sus libros, jamás pone en duda las estructuras sociales del mundo en el cual vive. Trata de decir, bueno, a ver, amigo, tienes un problema psicológico, tranquilo, todo va bien, te voy a explicar las cosas, siempre y cuando puedes seguir viviendo en el mismo mundo. O sea, la psicología hace eso en el mundo occidental también. O sea, no se pone en duda la existencia de las estructuras sociales. O sea, me parece que tiene que ver con el tema del poder, digamos, ¿no? Porque, digamos, la física cuántica, lo que yo más llegué a comprender es que vendría a decir que en el submundo, cuanto más microscópicos nos vamos, del electrón pasamos a las partículas que lo componen y vamos desglosando a nivel con una visión material, decimos, bueno, ¿y acá qué tenemos? Acá tenemos onda, y solamente la cosa se convierte en algo que la conciencia discriminatoria puede discriminar en una cosa, o sea, en un objeto, cuando la onda se vuelve partícula. Pero eso sucede cuando hay una mente o un ente que es capaz de discriminar y decir sos partícula. Entonces, esa vendría a ser la convergencia. Si no está esa mente, o sea, esa entidad discriminadora, la onda sigue siendo una. Entonces, esa multiposibilidad es lo que nos daría el poder, la posibilidad de empoderarnos, de decir somos creadores de lo que nos sucede. Sí, a nivel personal y a sí. nivel colectivo, porque a la vez es eso, por algo llegamos todos a ese mismo lugar. No, ahora la trampa ahí es cuando tú dices que el observador, le voy a hacer un dibujo sobre eso, pero el observador también, o la conciencia del observador también es partícula y onda. Claro, ¿Me explico? Claro. No es preexistente. No, es todo al mismo tiempo. Y de ahí hablamos de coemergencia, justamente. Que digamos, lo que yo capto de la neurociencia actual que estamos explicando es que parten de la idea de que el objeto, o sea, los procesos mentales, como tener un sustrato material para esos procesos mentales, ¿no? En la neurociencia está buscando eso, el sustrato material de lo que llamaríamos pensamiento o ideas, o sea, cómo hace una cosa biológica, cómo hace un objeto para generar eso. Mire, las neurociencias es muy amplio. Estudia básicamente el cerebro y los sistemas nerviosos, a fin de desarrollar unos conocimientos para la medicina, por ejemplo. Claro, más bien trabaja con el modelo matemático. Sí, que son muy importantes eso, ¿no? Definitivamente. Pero en cuanto a las investigaciones que son recientes, como 30 años, de buscar las bases biológicas de la conciencia. O sea, la pregunta es, ¿qué es la conciencia? No sé lo que es la conciencia, pero está en el cerebro. Ahí está, ahí empezó todo, que para nosotros, desde la perspectiva de neuroarte, para nosotros es
es una falta de ética. O sea, no es honesto. Yo no sé lo que es la conciencia, pero está en el cerebro. Y entonces voy a estudiar tu cerebro. Entonces, yo quiero buscar las bases biológicas de la conciencia, porque no sé lo que es la conciencia, pero está en el cerebro de Mauricio, por lo tanto voy a estudiar su cerebro. ¿Qué implica eso? Implica que la premisa es de reducir el concepto de conciencia, la conciencia, a procesos materiales, a procesos cerebrales. Como no se ha podido encontrar una respuesta satisfactoria a eso, han dicho entonces, si nosotros encontramos los sustratos cerebrales de las funciones cognitivas, entonces sí vamos a saber lo que es la conciencia. ¿Viste el segundo switch allá? Entonces, nosotros sabemos hoy cuáles son los sustratos cerebrales de los procesos cognitivos y pretendemos saber lo que es la conciencia, cuando en realidad es una definición de la conciencia por el absurdo. Sin saber lo que es, la voy a definir con otra. Como yo no puedo definir la conciencia, voy a buscar cómo salirme por la tangente y explicarle a través de funciones cognitivas. Entonces ya sabemos cuáles son los sustratos de las funciones cognitivas y vamos a hacer como si nadie entiende, vamos a decir, no son sustratos, es la causa. O sea, confundir sustratos con causa, falacia, otra falacia, es decir, por lo tanto, ya hemos explicado la conciencia. ¿Me entiendes? Entonces, lo que hace la neurociencia es trabajar en el nivel dualista, aquí el sujeto y el objeto, estudiar el sujeto, buscar sus funciones cognitivas, estudiar las funciones cognitivas que puede apoyar en la medicina, en todas estas cosas indispensables definitivamente, pero a nivel filosófico hay un problema, o sea que no explica. Yo puedo estudiar, yo te pongo en mi laboratorio y te estudio tu cerebro cuando estás comiendo un helado de chocolate. Y te voy a poder luego mostrar en la pantalla de las computadoras todos tus procesos cerebrales cuando estás comiendo el helado de chocolate. Pero jamás voy a poder explicar tu subjetividad, tus procesos subjectivos, ¿de acuerdo? Pero la neurociencia te dice, no, estamos al punto de descubrir eso porque ya sabemos las funciones cognitivas. Entonces, y mientras dice, estamos a punto de descubrir, le llega otros millones de dólares en los laboratorios para seguir trabajando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vienen los físicos cuánticos y que dicen, espérame tantito este cuando estudiamos vemos que en realidad no es así. La física cuántica que va a lo más profundo ve que, por ejemplo, este es el núcleo de una neurona y aquí hay un axón y aquí es el axón y aquí están las vesículas y aquí hay dendritas, ¿no? Tenemos millones de cosas en el cerebro y aquí en el axón aquí hay un relámpago, una comanda eléctrica que pasa aquí. Y aquí hay bolsas con lo que se llama los iones de calcio, y son bolsas muy estrechas. Entonces la electricidad aquí pega con las bolsas, se abre las bolsas y para que pasan los iones de calcio, pero los iones de calcio pasan en un canal que está muy estrecho, muy estrecho. Y de acuerdo a una ley cuántica, cuando comprimen ese elemento, hay una explosión. Entonces, en realidad, la física cuántica ha descubierto que esta bolsa con los iones de calcio, con los canales de calcio, cuando hay una orden eléctrica, está tan comprimida que explotan, se transforma en una nube cuántica. Una nube cuántica es una nube de incertidumbre. Por lo tanto, los iones de calcio que salen aquí como nube, no hay certidumbre que van a pegar en las vesículas y que las vesículas se van a abrir. ¿Me explico? Sin embargo, la neurociencia dice, no, los iones de calcio pegan aquí y se abren, de forma mecánica, es una versión mecánica. Pero las nubes ahí no hay certidumbre, ¿me explico? Se difumina y todo. Por lo tanto, es imposible saber a conciencia cierta si las vesículas se van a abrir. Entonces, cuando hay una persona que tiene un trastorno psiquiátrico y que le dan una pastilla, pensando que esta pastilla va a activar sobre esta cosa, no actúan aquí, genera otro tipo de comportamiento, un comportamiento nuevo, pero no cambia el comportamiento original, te lo vende como una ilusión, ¿me explico? Eso es un engaño.
las pastillas generan un estado psicológico nuevo, sin tratar el estado psicológico anterior o biológico anterior. ¿Me entiendes? Eso viene a ser el tema del antidepresivo, digamos. O sea, no sabes que te va a mejorar, pero te va a generar un estado nuevo que como está, o sea, el efecto placebo está totalmente comprobado de que existe, que es eso, la creencia de que algo me va a hacer bien, me va a hacer bien. Entonces, el efecto placebo es tan potente que todo el tiempo se está usando, consciente o inconscientemente. Entonces, ahí viene el engaño de decir, te voy a dar algo que te va, obviamente te va a hacer algo, por lo tanto vas a notar un cambio, y en realidad es mentira que puedan afirmar que es tan específico el cambio. Lo que sí sabemos es que va a ser un cambio, como cualquier droga, todas las drogas, o sea, nosotros tenemos como el estado no drogo y el estado drogo, y eso lo sabemos. Y eso nos genera sensaciones. Entonces están trabajando con las sensaciones y cierto dogma de cómo funciona, que en realidad ahí en el dogma de cómo funciona el físico cuántico te está diciendo que en realidad no hay certeza de que funcione así. Sí, entonces hay que, con este modelo cuántico de las neuronas cambian muchas cosas a nivel de cómo uno ve la biología humana, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos ahora a trabajar con una epistemología budista y algunos físicos cuánticos, en este proceso aquí de incertidumbre, trabajamos el impacto de la mente en estos procesos, ¿de acuerdo? Y a través de la plasticidad cerebral. Entonces, los procesos mentales, los estados mentales, pueden tener un efecto aquí. Mire, ustedes que es filósofo conocen Zenón, el griego Zenón, la flecha de Zenón. Cuando se tira una flecha y que miramos la flecha, tenemos la impresión que la flecha no se mueve. ¿De acuerdo? Que la flecha no se mueve. Si aplicamos el efecto Zenón a la física cuántica, hay una manera de, a través de la mente, de trabajar sobre es que es muy complejo, no quiero entrar en cosas complicadas, pero en los procesos materiales aquí se aprovecha la ventana de la incertidumbre para dejar entrar la mente, ¿de acuerdo? Entonces la mente puede actuar sobre nuestra propia biología, ¿de acuerdo? La mente manda por la biología, pero este es a través del efecto Zenón aplicado a la física cuántica, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una convergencia. Y con Varela nunca hemos llegado a eso, porque falleció antes. Pero estas son cosas ya actuales, ¿me entiendes? Que a través de investigaciones de físico-cuánticos y de médicos y de neurocientíficos ya se está haciendo la propuesta que la mente puede intervenir a lo más profundo de tu biología. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que actividades como la danza, la pintura, o hemos dicho, las expresiones corporales, lo que llamamos pintura, dibujo, música y todo, genera estados mentales que permite la concientización de todos estos procesos biológicos. Entonces, a través de la plasticidad cerebral. Por eso neuroartes, o sea, por eso la parte artística de los procesos creativos, de las expresiones artísticas, con las cuales tratamos de hacer entender todo eso. Ahí no tenemos mucho tiempo, definitivamente se va muy rápido, ¿no? Pero ahí está la cosa, ¿no? Entonces, de cierta forma de empoderamiento, trabajar con el gen Hamlet. Hamlet es, usted sabe que en el cerebro hay neuronas y hay gliales. Las gliales son células que guían las otras células. Glial viene del griego antiguo que se llama guía. Entonces hay gliales que lleva un gen en el cerebro, por ejemplo, y que te lo lleva y te lo deja al frente de otros neuronas. Te dice, ahora, to branch o not to branch. ¿Te conectas o no te conectas? To be o not to be. Es el to be o not to be de Shakespeare. Entonces, el to be and not to be de Shakespeare aplicado a la neurociencia permite de entender que la genética no es el todo, que hay la epigenética y que depende de uno de trabajar su propia biología. Entonces hay varios índices así en las neurociencias, en la física cuántica, que nos permite desarrollar propuestas
empoderamiento y que va en contra de la parte mecanicista, ¿de acuerdo? Toda esta parte mecanicista, determinista en el sentido que el futuro depende del presente, ¿no? Entonces, Pero el futuro no existe tampoco. Hay una continuidad. La propuesta del neuroarte es que una de las formas de trabajar en la biología para generar estas conexiones sería con meditación y o arte, expresiones artísticas. Sí, claro, ambos. Coincide. Ambos. Meditación también. Pero para nosotros la meditación, para nosotros la meditación... Nosotros los occidentales. No, perdón. Para nosotros, desde la perspectiva de neuroartes, la meditación no es esta idea que vamos a tener la mente en blanco, que vamos a desconectarnos para estar en contacto con nosotros mismos exclusivamente. Para nosotros la meditación es trabajar procesos que nos permiten concientizarnos de nuestro cuerpo. O sea, hay una metodología, para decirlo así, unas técnicas que aplicamos que permiten estar en contacto con todos tus procesos biológicos, ser consciente de tus procesos biológicos internos, dentro del perímetro de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y poco a poco extender esta concientización de tus propios procesos corporales alrededor de ti, o sea, extender como a ser consciente de una onda expansiva, y esta onda expansiva entra en contacto con las ondas expansivas de los otros organismos vivos. Y al entrar en contacto con la onda expansiva de los otros organismos vivos, vives tu calidad de humano solidario con otros humanos. Vives en contacto con la comunidad, eres la comunidad, no eres aislado a la búsqueda de la conciencia pura que te va a salvar, sino que te das cuenta a partir de ti, de tu onda de expansión, que estamos todos conectados, entonces que tenemos una responsabilidad uno hacia el otro, o sea que es y ahí nos damos cuenta que es importante cambiar las estructuras sociales, porque nuestra mente de cierta forma está distribuida en toda la comunidad en la cual vivimos, y no podemos aislarnos uno del otro. Pero el capitalismo cognitivo, la tercera etapa del capitalismo, que es el capitalismo cognitivo, nos hace pensar que nuestro bienestar radica en ser aislados de los demás. Entonces la meditación es para nosotros, es una meditación activa. Trabajamos, hay una postura, hay unas cosas que se hacen, trabajamos, hacemos investigaciones sobre los efectos de la meditación en el cuerpo. Hemos visto que hay un aumento de glóbulo rojo, por ejemplo, que permite una mejor oxigenación del cuerpo, hay muchas cosas, ¿no? Y entonces tienes literalmente la percepción de expandirte, tienes la impresión realmente de sentir tu cuerpo en estado de expansión y de contacto con las... Este también va de la mano con unas interpretaciones cuánticas, que el mundo está lleno de información y que la información se va expandiendo. Y esa es la noción de la expansión del universo vivido desde adentro. Porque cuando se habla de expansión del universo, no hay nadie afuera del universo que mide la expansión del universo como un reloj. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es de vivir la expansión del universo. Entonces, nosotros nos expandimos. Esa es para nosotros la meditación. Tengo como muchas preguntas, me surgen, pero una es, yo no califico ni de budista ni de nada, pero sí me doy cuenta que las neurociencias están teniendo algún tipo de resultado en lo que están haciendo, por el tipo de manipulación desde el neuromarketing o desde las propias ciencias cognitivas a nivel de la educación misma. Entonces, más allá de poder poner en crisis esas creencias, que yo tampoco las adhiero de forma directa, pero
me doy cuenta que están teniendo unos resultados demasiado importantes porque deseamos lo que ellos quieren que deseemos y terminamos creyendo lo que ellos quieren que creamos. Entonces, por momentos me pregunto cuánto de lo que están haciendo está funcionando o está teniendo una posibilidad real de nosotros manipular, ¿no? A ver, no quiero que me malinterpreten. La perspectiva de Neuroartes no es de negar los avances de las neurociencias. Al contrario, nosotros pensamos que sí es muy importante todo lo que están haciendo, pero nosotros ponemos frenos al uso de los resultados de las investigaciones neurocientíficas. Uno de los frenos principales es decir, no deberíamos reducir los organismos vivos a procesos materiales, porque nos va a desarrollar, nos va a preparar sociedades sumamente autoritarias y opresivas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, ese a nivel social y a nivel político. A nivel filosófico, pensamos también que hay muchas falacias a nivel filosófico. Lo que sí nosotros nos gusta mucho, para decirlo así, es todos los avances que nos permite trabajar la medicina. ¿Me entiendes? Como de entender los procesos cerebrales, en qué pasa con las proteínas, o la misfolding de las proteínas que pueden generar Alzheimer, todas estas cuestiones realmente muy importantes. Entonces yo creo que por ahí son avenidas fantásticas para las neurociencias. Lo que nosotros desde Neuroarte decimos, hay que tratar de evitar de dogmatizar todo eso, de dar una sustancia a todas estas cosas, sabiendo que no hay sustancia, ¿me entiendes? Entonces, las nociones de verdad absolutas y de transformar las neurociencias en una nueva religión, por ejemplo, y de considerar que ahora, ¿por qué no podemos abrir un templo y en lugar de poner una cruz de Cristo, pues vamos a poner un cerebro? O sea, parece que el cerebro es el nuevo objeto sagrado. Entonces nos reducimos a un cerebro. Entonces nuestras preocupaciones desde Neuroarte es decir, tranquilo, o sea que mejor no considerar el cerebro, no reducirnos como humano a un cerebro y no poner el cerebro, porque si nos reducimos al cerebro luego seguimos con la materia en el centro de todo, el eje fundamental de todo. ¿Me explico? Y las personas que dicen, no, pero el cerebro está conectado al cuerpo. Ok, pero sigue lo mismo, o sea, es un reduccionismo materialista extendido, pero lo es. Entonces es lo que nosotros decimos. Y también a mí en lo personal me caen las patas, es que muchos neurocientíficos realmente no son honestos, en el sentido que ya va casi 100 años que tenemos cosas de física cuántica y la rechaza, cuando se ha demostrado que la física cuántica están reemplazando la física clásica y sigue con lo mismo. Por ejemplo, lo que les dije, mi pregunta es, ¿no siguen con lo mismo porque tienen resultados? ¿Pero cuáles resultados? El control de todo, pero, por algo Obama va y dice, quiero el cerebro. Mire, es como si me dijeran... No, de acuerdo, pero tienes razón, pero es como decir, ¿sabes qué? Las telenovelas mexicanas son excelentes, pero ¿cómo son excelentes? Pues que están vistas por millones de gente, tienen resultado. No, pero tienen resultados. ¿Me entiendes? A ver, el fútbol, a mí me gusta el fútbol, sí. Yo tengo que aceptarlo, a mí me encanta el fútbol. Pero me encanta el fútbol al frente de un televisor, que no me gusta ir al estadio. Pero entonces dice, sí, por ejemplo, ¡no! Miren, yo me compré una pantalla así y vi una película con Arnold Schwarzenegger. Y te voy a decir, la película es fantástica. ¿Tú sabes por qué? Porque la vi en un televisor así. Alguien me dijo un día, a mí no me gustan las películas de blanco y negro. ¿Por qué no te gustan las películas? No, porque son viejas, no sirve, ahora hay color. Entonces, resultado. Tiene resultado, claro. Tiene resultado siempre y cuando tú buscas algo específico que te mete en la cabeza y que te dan el resultado de algo que tú me entiendes. Sí, pero y así funciona la neurociencia. Bueno, no todas, no quiero tampoco... Yo digo, yendo a una cosa que decías al principio,
justamente el problema es que da resultado, porque el resultado es que un pequeño grupo dominando esas tecnologías puede dominar mejor sin el recurso a la violencia, al exterminio de otro, Claro. sino dominarte de todo. Es decir, la posibilidad del así llamado mundo feliz. Claro. ¿No? Ahora, porque nosotros consideramos infeliz ese mundo feliz, me parece que hay que buscarlo en esa coemergencia que tú indicabas. Y si me quedó una duda, es cómo articulamos esto con la tentación o si es tentación, de entender todo el proceso, lo cual de algún modo supone caer en la misma falacia Claro. de considerar que hay una conciencia a la que de algún modo puedo acceder, Claro. o que algún día pondré a acceder, que me explica un todo que en realidad es inexplicable, Claro, sí, claro. porque es coemergente, Claro. sin que esa coemergencia anule que haya historia y que haya procesos, pero sin que los procesos puedan ser manejables desde adentro, más allá de decir, mientras tenga voluntad, trataré de que sean justos, de que la gente no sufra, de que nos sintamos todos uno, pero sabiendo que hay otro que va a pensar distinto, actuar Claro. distinto, y tener poder para incidir, tal vez mayor. Mire, hay en tu observación son un montón de preguntas. Sí, Un montón de preguntas. Vamos a hacer un experimento. ¿Te parece? dale. Venga para acá. Canta eso. A ver. Venga. Póngate aquí. Sí. A ver. Vamos a hacer un experimento, porque Mauricio habló de muchas cosas, pero vamos a ver la cuestión del tiempo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la cuestión del tiempo. Ahora, te voy a pedir respirar, pero respirar por la nariz y expirar por la boca haciendo un sonido para que todo el mundo te escuche. Perfecto. Ya respiró, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Puedo respirar también? A ver, te voy a hacer... A ver, ya respiraste, ¿verdad? Hazme un favor. Respira en el pasado. ¿Cómo? ¿En el pasado? En el pasado. Ok. Respira en el futuro. Bien. Respira en el presente. Ok. O sea que es imposible respirar en el futuro y en el pasado, ¿verdad? Por lo tanto, solamente existe el presente. ¿Ok? Para nosotros solamente existe el instante presente. Entonces, una de las primeras cosas es trabajar esta noción que vivimos el presente, que incluso los recuerdos de la historia no hay que borrarlos, pero los vivimos en el presente. Todos los elementos de las memorias episódicas las vivimos en el presente. El futuro episódico lo vivimos en el presente. Mañana no existe, mañana será el presente. Entonces hay que trabajar primero, hay que trabajar lo de la expansión para la conexión con los otros organismos, para el entrelazamiento cuántico y todo, y la respiración del presente, para darnos cuenta que cuando tú haces la meditación para la expansión, todos los procesos de todos los organismos vivos son simultáneos. Que todo el mundo vivimos en el instante presente de forma simultánea. ¿Me entienden? Entonces, a nivel de concientización de estos dos procesos, de expansión y de respiración, de presente y de expansión de solidaridad, ya es un gran logro si se encarna todo que se queda no en el concepto, pero que se vive, que las experiencias vivenciales, vivir y concientizarse de estas dos experiencias vivenciales, ya va a ser una revolución.
Entonces sí, entonces yo creo que sí hay maneras, nada más que hay que pensar, hay que dedicarse el tiempo necesario para hacer eso. Ahora, definitivamente lo que dijo ustedes de esta conciencia universal, del todo eso, definitivamente es un concepto que no habría que dogmatizar, porque si no definitivamente llegamos a lo que en sánscrito se llama el Atman, que realmente regresamos en lo mismo, caímos en lo mismo, ¿de acuerdo? Pero entonces son conceptos que usamos por razones pragmáticas, pero sin dogmatizarlo, porque la misma forma que la separación entre sujeto y objeto es secundaria, no es primaria. Entonces, si lo usamos como herramienta con andamiaje, si regamos regamos no la palabra, pero si lo extendemos a nivel de la comunidad, de la sociedad, no hay algo fuera de la conciencia pura que me voy a poner así y voy allá, ¿me entiendes? Que son como un mercadeo resultados. ¿Me entiendes? Entonces hay maneras de considerar si tenemos desarrollar la conciencia social más fuerte, que también nosotros pensamos que es uno de los pilares del budismo, una conciencia social, ser activista cuántico, podemos salir de eso. Pero hay que pensar, ese es el punto, porque si no pensamos vamos a tener el concepto de la conciencia pura del todo y que vamos a regresar, o el paraíso, ¿no? Que vamos a llegar al paraíso, pero el paraíso es una ficción, me explico. Es ficticio, por eso le dije, los objetos y las personas son ficticias y reales al mismo tiempo, pero es una coemergencia. Y si todo es simultáneo, el presente es simultáneo, no puede haber de preexistencia de la conciencia como todo, la función, porque la función de onda universal son campos cuánticos, no son materiales, son físicos, pero son... Le voy a dibujar un campo cuántico si quieren, bueno, una representación, y terminar con esto, porque entonces la representación física de un campo cuántico es esta. Es muy simple lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces aquí en este espacio hay millones de campos cuánticos y aquí aparece, esas son vibraciones, puras vibraciones, y cuando hay una concentración de vibración aparece una nube, una nube, que un observador, si hay un observador, va a confundir con una partícula. Pero aquí en otro campo cuántico viene otra nube. Y cuando esta nube aquí se encuentra con esta nube, aparece una masificación. Y este es el famoso bosón de Higgs, o sea, la partícula de Dios, lo que en el mundo católico se traduce como la partícula de Dios, como que Dios creó el mundo, o sea que no se pueden escapar a eso, parece. Entonces este bosón de Higgs masifica la nube, y aquí si tú estás aquí al observador, observas entonces la creación, entre comillas, de una partícula, que es el resultado, pero esa es una nube de vibración que se encuentra con el bosón de Higgs. El bosón de Higgs masifica la nube aquí, aparece una partícula en los ojos tuyos porque ves esto. Cuando observas esta partícula que tiene un sentido giratorio así, va a aparecer un clon de la partícula que tiene un sentido giratorio opuesto. Esta partícula aquí puede estar en el mismo campo cuántico o puede estar en cualquier lugar. Pero si tú observas en el instante presente de Mauricio, aquí está el presente. En el instante presente. Si el clon aparece aquí, el clon aparece en el futuro. Si el clon aparece aquí, el clon aparece en el pasado. Cada vez que hay una acción sobre esta partícula está afectada porque están entrelazadas. Independientemente de la distancia, o sea, es el concepto de la no localidad de la física cuántica, todo lo que afecta a afecta a O sea, el budismo diría,
todos tus estados mentales, tus deseos, tus voluntades, tus actos, todo va a tener un efecto. El karma, la noción de karma, ¿no? Ese es el karma a nivel física cuántica, el karma, o sea, la influencia a distancia de pensamiento, de acciones y todo eso. Pero entonces, implica que si esta partícula aparece aquí, está entrelazada aquí, implica que podemos cambiar el pasado. A nivel material sí, pero a nivel filosófico, bueno, a nivel filosófico se puede entender, pero si no está complicado. Pero entonces aquí tú vas a ver que esta partícula se puede comportar, tiene un comportamiento de partícula o de onda, y que en realidad parecería entonces que esta partícula tiene una función cognitiva inherente, que le dije antes, la función cognitiva inherente, que decide, esos son términos complicados, porque lo aplicamos a la cognición humana, pero no estamos hablando de eso, pero es el único vocabulario que tenemos, que esta partícula aquí decide, tiene un poder de decisión de cambiar, al sentirse observada, tiene la posibilidad de permanecer como partícula o de cambiarse como onda, ¿de acuerdo? Y ahí es la dualidad de la partícula onda, que el agua es a la vez fría y caliente, que el niño es a la vez alegre y triste, ¿de acuerdo? Pero hablamos de cognición porque estamos cortos a nivel de vocabulario. ¿Se acuerda de la función de onda cuando llega al punto de la cognición inherente? Es este. Hay una cognición inherente, pero no es una cognición humana, pero no tenemos términos. Explico, porque nadie entiende eso. Se observa, pero nadie entiende. Entonces, como nadie entiende, no podemos poner palabras. ¿Me explico? No sabemos por qué ni cómo funciona todo eso. Apenas 100 años. ¿Me entienden? Entonces, esta dualidad nos permite entonces de estar en dos lugares a la vez. ¿Me explico? Un electrón, por ejemplo, puede viajar a 2.000 km por hora, a 3.000 km por hora, o ambas velocidades a la vez. Descabellado. Si yo voy a tomar el avión el domingo para ir a Santiago, prefiero saber dónde va el avión y cuándo va el avión, ¿verdad? Y no viajar a dos velocidades a la vez. Entonces, tal vez nosotros en nuestra evolución somos cognitivamente cerrados para no entender todas estas cosas todavía, ¿no? Así que todo eso más o menos como yo, si hubiera dicho respiro en el pasado o en el futuro y voy a decidir seguir respirando en el presente, si quiero. Sí, porque de todas formas siempre tu pasado es el futuro y el futuro es tu presente. O sea que, ¿me entienden? Sí. No, en la misma forma no podemos escapar a nuestra conciencia como no podemos escapar a la respiración del presente, no hay manera. O sea, yo lo veo complicado, no sé ustedes, pero yo no sé si está complicado todo eso, especialmente que no tenemos mucho tiempo. O sea, que son todos mundos, todos universos, muchas complejidades, muchas, ¿no? O sea, tanto la teoría budista, o la propuesta budista, el arte, todo el mundo, me imagino que el arte es muy variado, ¿no? Y puede generar en las personas múltiples cosas, claro, buenas y malas. Claro. No me parece, o sea. Y toda la física cuántica, que es otro universo. A mí lo que me pasa es que a veces, pensando en la física cuántica, sabiendo de dónde proviene, yo tengo la sensación que me hago cuentitos para vivir esta vida y que voy eligiendo qué cuentito me hago, pensando que tienen implicancias o karma en el futuro, los cuentitos o las historias que me hago. A veces la física cuántica me pregunto, o sea, desconfío de dónde viene, desconfío el cuentito que nos hacemos de dónde viene, que viene de esos intereses y de ese mundo, así como desconfío también de quien quiere descubrir, ¿no?, las incógnitas del cerebro, los misterios del cerebro. También me pasa lo mismo con esto, como que a veces saber cuáles son los intereses y los deseos que terminan moviendo este tipo de investigaciones me genera como, claro, o sea, a la hora de elegir cómo explicarme o sea, me
precisa eso, no solamente son intereses. Pero yo creo que lo mejor, bueno, lo mejor, no sé, yo creo que una forma es de no tomar decisiones así, de tener, vivir experiencias, de vivir experiencias, perdón la redundancia, pero vivenciales, y que en base a tus vivencias, a tus propias reflexiones, eliges lo que a ti te va bien, te conviene, sin tener que aceptar cosas con las cuales no te identificas. O sea, por eso para nosotros es muy importante las experiencias vivenciales. Y nosotros siempre pensamos que la teoría viene después de las experiencias vivenciales, porque muchas veces tienes la teoría y tienes que hacer encajar tus vivencias en la teoría para demostrar que tu teoría funciona. Entonces nosotros preferimos hacer al revés, vivencias y en base a las vivencias reflexión. Sí, y ver las cosas, sí, ¿me entiendes? La conciencia vivencial. Sí, pero ser consciente. No estoy elucubrando ideas, sino que estoy viviendo. Sí. Eso sí, también. Pero accedo a través de la experiencia. Que uno puede no gustarle en el Zeppelin, aunque no lo despierta. Claro. Jamás. Claro. Pero yo creo que así está el meollo, que va de la mano con el que dicen que el punto, bueno, desde la perspectiva de Neuroartes, no es de entender. El arte no se entiende, se vive. La vida se vive, ¿me explico? Entonces, al buscar conceptualizar tantas cosas y intelectualizar tantas cosas, a trabajar tanto los conceptos, te olvidas de vivir. ¿Y por qué hicimos un taller de meditación contigo? Pues venga, la armamos. Sí, no, La hagamos. Yo hubiera venido más veces al taller de meditación que... Hagámoslo. Hay un propósito. Son procesos. La próxima vez que regresó a Uruguay nos ponemos de acuerdo. Pensé que íbamos Ahorita. No mañana. Ahorita, si quieres. yo pensé que íbamos a hacer ahora, no quiere. No, podemos hacer 3 minutos ahorita, te voy a explicar algo. Hoy cuando Como siempre. camino, porque entonces vamos a ver, solamente tenemos presente, sin embargo como sujetos convergentes con los objetos tenemos historias que coleccionamos y recurrimos a ellas con mayor o menor conciencia de un porqué, para qué o un propósito. Porque a la medida que adquirimos nociones sobre la conciencia, nos familiarizamos con la idea de propósito. Entonces, uno de los propósitos de la búsqueda filosófica, académica e intelectual fue el tema del confort. Hay como, dentro de estas escuelas y estas filosofías analíticas, siento esto, dentro de estas escuelas de tal otro tipo, ¿no? La fenomenología, siento tal otra cosa, entonces yo con eso genero como un estado mental, una emoción de que me siento satisfecho o digamos en un estado en el que me siento bien, o sea, las sensaciones me siento bien, y en otro contexto de ideas me estoy sintiendo mal, o sea, hay una necesidad, una búsqueda, un propósito de ajustarme o sentir que lo que pienso me ayuda a sentirme bien, porque básicamente lo que queremos las personas, budistas o no budistas, es sentirnos bien o no sufrir. También está el hecho de que nos convencemos también por momentos de pasarlo mal de gusto o por falta de conciencia o no sé qué, hay ideas capaz de capitalistas o no capitalistas, lo que sea, pero digamos esta convergencia de eso, ¿no? De estas estructuras sociales a las que nos adherimos por conveniencia o no, pero que no son cuestionables dentro de ciertas estructuras. Y hay una búsqueda de cuestionarlos un poco, ¿no? Que aparece por distintos caminos o posibilidades, como decir, la búsqueda académica, ¿no? La actividad académica me lleva a otra cosa. Y la conciencia, digamos, de que se pueden ver las cosas desde un punto de vista cuántico, en el sentido de no vernos presos de ciertos dogmas que harían que las personas estén
sí, presas de alguna manera de ciertas estructuras. Y esa necesidad de reflexión, o sea, la capacidad que aún todavía tenemos o nos puede llegar a quedar de reflexión filosófica nos puede de alguna manera liberar y darnos herramientas vivenciales para poder estar en una vivencia de no sufrimiento sin perpetuar estructuras sociales que sabemos o podemos reflexionar que generan el sufrimiento, como pasa con... Pero si nosotros aceptamos el concepto de superposición cuántica, aceptamos también toda esta superposición posible de estados sociales. Claro. ¿Me explico? Como Porque si mi nosotros no pensamiento tenemos va a que modificar de alguna localizarnos. manera las cosas a distancia. O sea, tengo una responsabilidad con mi pensamiento, Claro. de lo que voy a generar con ese pensamiento Claro, que por tengo. supuesto. Entonces yo necesito reflexionar y quiero pensar lo que pienso, Claro. porque en lo que pienso está, de alguna manera, la causa o la convergencia de mi sufrimiento. Claro. Entonces, al tener conciencia de que yo genero mi sufrimiento, que eso es una idea budista, puedo buscar la manera, encontrar herramientas vivenciales de no generarme ese sufrimiento que no quiero tener. Y a la vez digo, no me quiero generar a mí lo que no les quiero generar a los demás. Claro. Claro. Entonces, la idea de no aislarme para que los demás, es como que de alguna manera querés abrir otras mentes para que coactúen en ese, ¿no? En ese propósito. Sí, claro, pero es posible. Es posible. Bien. Un ejemplo. Sencillo. Hace 2 semanas, Astrid trabaja en la Fundación Neuroartes en Chile. Vino de Chile para acompañarme aquí para el curso de este fin de semana. Hace 2 semanas ella tuvo que darme un cheque, un pago, me tenía que pagar. Pero no me dio el cheque y se fue. Se fue a Perú. Pasé 10 días así, enojado. ¡Yes! Para tanta meditación es un montón. No pude meditar. Regresó ella, me dio el cheque. Estaba así con el maldito cheque. Fue al banco de inmediato. Estaba a punto de cerrar el banco. Entré en el banco. Llegué, vi la cajera, empecé a gritar a la cajera, mire el cheque, mire, cámbiame este historia. La señora me dice, señor, por favor, en Chile no dice señor, dice caballero, por favor, ¿qué? Sí, señor, cheque. Agarré el dinero y me fui. Después de cerrar al banco, la cajera regresó a su casa. Y dijo a su marido, no sabe lo que me pasó. Vino un extranjero allá que me gritó un maldito cheque. El esposo le dice a su esposa, te dije de dejar de trabajar en este banco porque ya, pero oye, viene la hija, mami, podemos jugar. Hija, déjame tranquilo. ¿Viste? ¿Cómo está la cadena de las cosas? ¿Me entiendes? Es el entrenamiento. Es su culpa. ¿Me entiendes? Entonces, toda la interconexión, la mente comunitaria, la mente colectiva, cómo se afecta. Entonces, si se afecta de esta forma, se puede afectar de otras formas. ¿Me explico? Pero no lo puedes vivir y concientizar si tú piensas que tu propósito budista, si tu propósito budista es de aislarte pensando que va a ser, no te estoy hablando de ti, es un tú genérico, que tú vas a meditar así, aislarte de todo, entrar con la conciencia pura. Hay un engaño en que la meditación sin reflexión filosófica no sirve. Así y es. lo mismo con la ciencia sin reflexión filosófica no sirve, y entonces Y la reflexión de ahí filosófica no sirve. ¡Punto! ¡Ya! Sí, no estoy de acuerdo, sí, lo que pensamos nosotros. Pero todo debe
todo debería de partir de nosotros como organismos sensibles, de ser conscientes de nuestro estado de organismo sensible, conectado con nosotros. En los 5 días, el sexto día de Nuremberg, nos jodió con esta idea. O sea, no hay y luego el sexto día llega el hombre. Me explico, no somos externos a nosotros mismos. No somos el artista, el resultado del proceso creativo es parte del artista, no es exterior al artista. ¿Me entienden? Nuestras creaciones como artista, yo como músico, mis creaciones musicales no son externas a mí. ¿Me entienden? Son parte de mí, yo soy parte de ella. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cómo me vivo? ¿Cómo vivo el mundo desde el mundo? Porque soy parte del mundo. ¿Me entiendes? Y la metáfora del árbol, piensa en el árbol. Quita todos los elementos no árbol, no hay árbol. El árbol está constituido de elemento no árbol. Nosotros estamos constituidos de elemento no yo. ¿Me entiendes? Claro, el no yo es parte del yo, porque... Entonces está conectado todo. Por eso cuando haces cualquier investigación científica, esa premisa de que te vas a quitar tu opinión subjetiva de lo que está pasando es mentiroso. ¿Para qué te vas a mentir a vos mismo? O sea, No. Yo creo que no es mentira en el sentido que sí es mentira, pero los resultados que están obteniendo son reales y la colonización de los sustratos cerebrales de los procesos subjetivos es bien real, y ahí se van a confundir nuevamente sustratos con causa, te van a meter en la cabeza y van a convencernos que ya somos resultado de este proceso de colonización y que hay neuroderecho que te permite proteger dentro de la Constitución tus procesos cerebrales, que tus procesos cerebrales dependen de las leyes del mercado y te lo van a si no nos despertamos, ya está. Entonces hay que, apaga la cámara porque si no me van a... del budismo occidental que se vuelve cómplice del sistema capitalista, del capitalismo cognitivo, se vuelve cómplice. Al no denunciar esa estructura social, se vuelve cómplice del sistema. Entonces, y esta es una denaturalización de los principios del budismo. Entonces, por eso es importante reflexionar sobre textos, y de estudiar los textos y de ver que estos textos nada más son resultados de vivencias de miles y de miles y de miles de personas. Entonces, ¿cómo es posible que la ciencia no toma en cuenta todos estos avances científicos del budismo? ¿Por qué el budismo no es una ciencia? Porque el budismo no se ha hecho en laboratorios. ¿Entienden? Entonces, ahí está uno de los problemas. Pero bueno, ya. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Sí, perdón. Vamos con ahí. No, a ver, venga para acá.